en el video que les muestro en esta oportunidad, reparación de fuente de alimentación de cafetera Primalate, lo dividí en dos partes por su extensión, pero creo que es importante que se lleven toda la idea de la reparación de la fuente de alimentación de la cafetera, que es muy importante. Así que sin más los dejo con el video, con la primera parte, y después a continuación le subo la segunda parte. Saludos y espero que disfruten el video. No olvides suscribirte al canal y activar la notificación para que te lleguen los nuevos videos que vamos subiendo en el canal. Saludos. Hola amigos, bienvenidos a este canal de ciencia y técnica y de reparaciones de equipos electrónicos y electrodomésticos. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que estés atento cuando subamos un nuevo video de reparaciones. Asimismo, te doy la bienvenida y te saludo desde cualquier lugar en donde te encuentres. En este caso, hoy tenemos una cafetera Oster que la misma nos llegó al taller, la tenemos conectada ahora y como ven, ninguna de las tres luces enciende. O sea que tendremos que revisar la fuente de alimentación de esta cafetera. Para información general, los principales defectos que da esta cafetera son que se tupen los caños de agua y de leche, porque adentro tiene una caldera para hacer de agua, que caliente el agua para hacer café, y a través de este tanquecito de leche se hace lo que se llamaría el capuchino y el café con leche como tal. Adentro también tiene una resistencia que es la encargada de calentar esta leche que se pone en el tanque. Pues sin más, veamos en la fuente qué está pasando y a ver si podemos repararla y que siga funcionando normalmente. Bien, para llegar a la fuente tenemos que abrir la tapa inferior de la cafetera, que tiene en total 8 tornillos alrededor, para poder abrir y ver y hacer las mediciones de lo que es la fuente de alimentación. Así que vamos a ir abriendo y veremos ahí qué nos encontramos ahí con la fuente. Bueno, acá ya quitamos la tapa de la parte inferior de la cafetera. Y acá, como pueden ver, está la fuente. Y acá yo le quité los tornillos que tenía. Y como pueden ver, es una fuente bastante sencilla. Tiene esta resistencia de 20 ohmios, que es como una resistencia fusible, la cual ya le medí y no... O sea, está abierta. Vamos a virarla, porque aparentemente se ve bien, pero hay algo que ocasionó que esto se abriera. Acá a simple vista vemos algunas soldaduras frías y vamos a tratar de enfocar bien a ver si se ve. No sé si se fijan en el chip. Vamos a virar la placa. El chip R28, ahí, como ven, está que no se ve el valor. No es como está el R38, que sí se le ve el valor. O sea, ese chip se quemó, aparentemente. La mayoría de las veces cuando pasa esto, este regulador que tenemos acá, este circuito integrado, se pone mal, no se rompe internamente.
y hay que cambiarlo. En este caso no tenemos este circuito integrado, que es un... Vamos a enfocarlo bien para que se vea. Bueno, no se ve muy bien. Les digo la nomenclatura. Es un THX 203H. THX 203H. Ese circuito integrado con seguridad 100% está roto. Y la resistencia que lo acompaña al lado, que es de 3,9 megaohmios, de seguro también está rota, está abierta. Como no tenemos ese circuito integrado, vamos a hacer una adaptación a esta fuente, que consiste en ponerle una fuente de 12 volts, porque este circuito integrado lo que da a su salida son 12 volts para el funcionamiento de los distintos componentes de la cafetera y de los relays. Vamos a hacer esa adaptación y enseguida les muestro cómo lo hacemos. Es una forma de que si no tenemos este circuito integrado, darle una vida útil a la cafetera y que siga funcionando normalmente. Bien, ustedes me preguntarán, bueno, Félix, ¿qué fuente usamos para darle los 12 volts a los relays y a todos los componentes? Bueno, tenemos la fuente switching o los cargadores comunes, que den 12 volts y con 1 ampere ya nos alcanza. Este da 1000 miliamperios, que es igual a 1 ampere. Y su salida es de 12 volts. Lo que tenemos que hacer es sacar el circuito de acá y montarlo ahí en la placa. Primero que todo, lo que hay que hacer es lo siguiente. Debemos eliminar, para conectar la salida de los 12 volts de la fuente a la placa, el capacitor E3. Ese capacitor que ven ahí es este que tenemos acá. Ese hay que quitarlo de la placa. Hay que quitar esa resistencia de 3,9 megas. Hay que quitarla. Y R28 hay que quitarla también del circuito, para que no nos cause problemas futuros. Y conectar a la entrada de 220 la fuente. Y por supuesto cambiar la resistencia fusible de 20 ohmios, que la tenemos abierta. Entonces vamos a proceder a hacer eso.